Este canal va a ser una ventana para tu libertad, para nuestra libertad. Y vamos a reconstruir este país. El canal digital de los demócratas quiere invitarte a unas tertulias con Marta, un espacio de encuentro edificando una nueva Venezuela con la incisiva periodista Marta Rodil. Tertulias con Marta a través de Lara con Venezuela, tu ventana libertaria, el canal digital de los demócratas por YouTube. Bendiciones y bienvenidos nuevamente a este espacio Tertulias, un espacio para edificar la República, un espacio que nos va a permitir entrevistar a gente que tiene unas ganas inmensas de transformar este país. Hoy vamos a conversar con la abogada Ruth Ron. Ruth fue miembro de la Junta de Primarias del Estado Lara, que tuvo ese gran desafío, esa cruzada que nos permitió seleccionar a la persona que iba a liderar o que lidera el proceso opositor en Venezuela. Ruth es una agremiada, dirigente gremialista del Colegio de Abogados, pero además tiene una responsabilidad muy capital en este momento, en este proceso electoral, que ella con un gran grupo de abogados de todo el estado, en todo el territorio larense, han construido una malla, una red de asistencia legal para precisamente apoyar, acompañar a cualquier ciudadano que sienta que se le pueden violar sus derechos. Bienvenida, Ruth, a Tertulias con nosotros. Bueno, el programa es tuyo para que puedas guiarnos, para que nos puedas asesorar en el proceso de asistencia legal de este gran desafío ciudadano. Pero antes quisiera contigo evaluar la reconstrucción del Poder Judicial, Ruth. Tenemos en este momento una ausencia total de un Estado de Derecho, el proceso de asedio, de persecución al liderazgo demócrata del país es dantesco. ¿Y cómo tú observas esa persecución, ese asedio y esa ausencia del respeto a la Constitución? Buenos días. Marta, muchísimas gracias por este espacio. Quisiera comenzar hablando de la pérdida de la meritocracia en el Poder Judicial. Ahorita los jueces son nombrados a dedo y por supuesto tienen un deber y una obligación con el gobierno que los nombró. Conociendo nosotros que ellos no son personas que tengan el rango para ocupar esos espacios, no nos extraña para nada que cometan este tipo de delitos, ya que en Venezuela no hay división de poderes, no se respeta el debido proceso, no tenemos garantías constitucionales, porque una de las garantías que tenemos los ciudadanos en Venezuela es que no podemos ser encarcelados a menos que estemos cometiendo un delito en flagrancia. Y estamos viendo cómo el gobierno ha hecho de una práctica común la tortura, el tratar de menoscabar todos los derechos para que no haya el apoyo logístico a la candidata de esta gran cruzada electoral. El candidato Edmundo con la líder María Corina Machado. Sí, esa fracturación, esa ausencia de garantías, Ruth, que la hemos visto con cantidad de presos políticos, de aquella Lara un gran líder como es nuestro amigo Henry Allares, pero con Henry una cantidad de personas que no han hecho otra cosa que clamar por un proceso democrático, no solamente también los presos como Henry, sino también los amigos del Comando Nacional de Campaña que han estado con María Corina, asediados y resguardados en la Embajada de Argentina. En estos días, apenas terminando la caravana del inicio de campaña, tuvimos circunstancias donde persiguieron a los ciudadanos que quisieron participar con alegría, les detuvieron sus camionetas, sus sonidos, fueron detenidos hasta medianoche, secuestrados, en una indefensión total de la parte legal, Ruth. Sí, de hecho esto va a irse incrementando hasta el día de las elecciones, que seguro van a tener mucho campo para violar los derechos de los ciudadanos, y por eso nosotros, este grupo de abogados, esta red de asesoría jurídica en el Estado Lara, estamos a disposición de toda la ciudadanía para acompañarlos en caso de cualquier violación de sus derechos, ya sea en el momento del voto, ya sea dentro del proceso, antes o después.
estamos capacitados, tenemos 3 meses ya capacitándonos, una red de aproximadamente 150 abogados en el área penal, donde vamos a dar asesoría jurídica gratuita para aquellas personas que les sean violado su derecho a la defensa en el momento de la detención. Tenemos abogados que vamos a respaldar al ciudadano en la denuncia electoral cuando se cometan ilícitos o delitos electorales, o en este caso el gobierno vaya a decir que se cometió un ilícito sin cometerse, porque ellos van a usar todo el Poder Judicial para amedrentar a las personas, para que las personas no vayan a votar. Es de gran interés, doctora Ron, que usted nos maneje el proceso, incluso la diferencia de lo que sería el delito, de lo que sería el ilícito electoral, cómo el ciudadano común va a existir una red en los 58 parroquias del Estado Lara, en los 9 municipios, de todos los abogados, demócratas y libertarios, asistiendo directamente al ciudadano que crea que se le violan sus derechos. Pero cuando existe, hay una desinformación de lo que pudiera significar un delito electoral y lo que pudiera significar un ilícito electoral, que son cosas diferentes. ¿Podría ampliarnos un poco la...? Sí, uno de los ilícitos electorales que con más frecuencia sucede dentro de lo que es el proceso de votación es cuando las personas toman fotografía del voto. Eso es un ilícito electoral, mas no es un delito electoral. Un delito electoral puede ser el que la persona rompa el voto o destruya por ser un material de salvaguarda, un delito de salvaguarda, material del Estado. Pero la forma como se va a llevar cada uno de ellos es diferente. Un delito electoral presume una detención. En caso de un ilícito, no te pueden llevar detenido por eso. Pueden hablar contigo, pueden hacerte alguna acotación, te pueden llamar la atención, pero no te pueden llevar detenido. Yo aquí tengo un listado de algunos delitos electorales para que marquemos la diferencia entre el delito y el ilícito electoral. Algunos delitos electorales sería destruir el comprobante del voto, romper un listado electoral publicado en un centro de votación, ejercicio del sufragio en 2 entidades distintas, tirar el comprobante de votación, falsificar un acta electoral, exhibir una cédula falsa, usurpación de otra identidad, violencia ejercida contra una persona. En el caso de los ilícitos electorales... Disculpe, doctora, en la parte de la cédula, hay mucha inquietud cuando la cédula está vencida porque no ha sido expedita la entrega de cédulas actualizadas. ¿Cómo hace el ciudadano cuando tiene la cédula vencida? El único requisito para votar es la cédula de identidad vigente o vencida. No se puede votar con pasaporte. Si usted ve que en la mesa alguien está votando con pasaporte, eso es ilegal. No pueden votar con pasaporte ni con el carnet de la patria, muchísimo menos. Tiene que ser con la cédula vigente o vencida. Ok, en la parte entonces de ilícito. Los ilícitos electorales. Obstaculizar la realización del proceso electoral. Puede que por cualquier situación usted esté renuente a dejar que siga existiendo. Para eso vamos a estar los abogados, para acompañarlo en cualquier situación que se esté presentando que amerite una denuncia electoral. Pero el deber del ciudadano es informar y dejar que los abogados presten la ayuda. No obstaculizar el proceso electoral, porque ese es un ilícito electoral. Concurrir armado al acto de votación es un ilícito electoral. Utilizar en el acto de votación equipo fotográfico. Abstenerse de concurrir los integrantes de las mesas electorales al proceso de votación e impedir o obstaculizar a los trabajadores de algún organismo electoral. Esos son algunos ilícitos. Es importante la parte de la fotografía dentro del proceso electoral. Me gustaría que ahondáramos un poco en eso porque ha habido una gran sugerencia colectiva de que hagamos como hizo el presidente de Argentina, que todo el mundo pasó las actas con la fotografía de su celular, y resulta que aquí está prohibido que los miembros de mesa o los participantes, los electores, puedan tomar fotografías dentro de la mesa electoral. Eso es importante que lo sí. recalquemos. El voto es secreto. Todo el mundo tiene la garantía, debe tener la garantía de que nadie va a saber por quién votó. Por eso es un ilícito electoral, porque no se pueden tomar fotografías. Por allí hay algunas matrices de opinión
que dice que los funcionarios van a exigirle que tome foto del voto para asegurarse que están votando por el candidato del gobierno, pero eso no se puede, es totalmente ilegal. Ahora, dentro del proceso de votación, tenemos que tener claro que vamos a organizarnos para evitar cualquier tipo de ilícito o delito electoral, porque los votos los tenemos, lo que tenemos es que cuidarlos. Y defender el proceso, y sobre eso vamos a seguir conversando con la abogada Ruth Ron, que es una de las voluntarias libertarias que va a coordinar con 150 abogados mínimos en todo el estado la asistencia legal a los ciudadanos el 28 de julio. Regresamos. El periodista Orlando Fernández Medina, combativo, cáustico, guerrero, conduce el espacio El Cantor Sin Mordazas y también está en Lara con Venezuela, tu ventana libertaria. El Cantor Sin Mordazas a través del canal digital de los demócratas. Lara con Venezuela por YouTube. Si se calla el cantor. A pesar de las dudas y dificultades, todo depende de ti, tú eres la clave. La llevas en tu bolsillo y en tu corazón. Tú tienes la llave de un futuro mejor. Ese voto de confianza es la clave que te debes a ti mismo. El mismo día, al mismo tiempo, unidos por nuestra libertad. Ese voto de confianza es la clave que te debes a ti mismo. El mismo día, al mismo tiempo, unidos por nuestra libertad. Libertad. Este 28 de julio vamos todos a usar esa llave. Tu llave, mi llave. Yo soy tu llave y tú eres mi llave. Tu llave, mi llave. Yo soy tu llave y tú eres mi llave. Defenderé mi voto aquí, esa es la clave. Este 28 de julio, vota por ti, vota por mí. Este 28 de julio, vota por Venezuela. Este 28 de julio, vota por ti, vota por mí. Este 28 de julio, vota por Venezuela. Continuamos conversando en esta tertulia con Ruth Ron, quien tiene la responsabilidad altísima de coordinar con sus colegas abogados la defensa del voto y del ciudadano el día de las elecciones. No solamente es la defensa del voto, Ruth, que es muy importante, y la invitación es que cada ciudadano vote y regrese después al centro electoral a permanecer pacíficamente, cívicamente, hasta el momento del escrutinio. ¿Cómo está la plataforma de los abogados para asistir ante cualquier eventualidad este proceso de escrutinio final? Bueno, estamos organizados en todos los municipios, abogados que son especialistas en el área electoral, especialistas en el área penal, especialistas en el área civil. Tenemos un grupo de abogados que estamos formados y que vamos a ser testigos, porque nosotros como abogados nos dijimos quién es mejor que nosotros para ser testigos. Hay muchos abogados que van a ser testigos de las mesas, pero sobre todo vamos a tener una red. Voy a dejar mi teléfono, hay una página web que vamos a manejar, un perfil de Instagram para que ustedes hagan sus denuncias en vivo cuando se presente algún problema y ustedes necesiten un abogado. Con solo llamar vamos a tener abogados dentro de cada parroquia para que vaya al centro electoral y pueda levantar la denuncia y pueda defender los derechos que en ese momento se estén violando. ¿Cómo va a ser la ruta o cuál es la ruta que tiene que seguir el ciudadano con el abogado que lo va a asistir
para formalizar la queja ante el CNE? Nosotros vamos a tener un formato estipulado donde se va a exhibir la información que nos dé el denunciante. Vamos a explayarla, vamos a traerla y la vamos a llevar al CNE. Todas las denuncias van a ser consignadas ante el CNE para precisamente tenga el conocimiento el ente electoral de la situación que se está presentando. La verificación ciudadana es muy importante, es el momento en que todos los ciudadanos tienen que volver y nosotros los abogados vamos a estar prestos y de número uno allí. ¿Para qué? Para poder hacer las auditorías de las mesas electorales. Contamos con muchísima información que también podemos dar talleres a todos los ciudadanos que necesiten o que quieran en agrupaciones de 5, de 10, de 15 en cualquier comunidad para irle a dar un taller sobre lo que es la información de la mesa electoral. Eso sería bueno un poco que nos explicaras un poco más, porque seguramente después de ver este programa, muchísimos abogados de este estado van a querer incorporarse al proceso de la defensa electoral del voto, y seguramente ustedes como red, porque son los abogados defensores del voto, son los abogados del comando de campaña con Venezuela, son los abogados ciudadanos que quieren participar. ¿Cómo hacen para incorporarse, formarse y actuarlo? Bueno, los invito, nosotros nos estamos reuniendo todos los viernes a las 2 de la tarde, los invito para que me llamen, mi teléfono es 0414-072-0963, esto es un trabajo que estamos haciendo voluntario, ad honorem, pero sobre todo, nosotros los abogados tenemos un compromiso con el país, un compromiso porque nosotros sabemos las normas y las tenemos que hacer cumplir. Deberíamos ser el ejemplo de lo que hace, lo que debería hacer la población. Entonces es un llamado a todos mis colegas para que se incorporen a esta red y aporten su granito de arena para la reconstrucción del país después del 28 de julio, que es precisamente un Estado de Derecho, una división de poderes que ahorita nos hace tanta falta, Marta, y las garantías del debido proceso y de las garantías personales de cada quien. Así es, fíjate tú, otra inquietud, doctora, disculpe que la interrumpa, pero me llama mucho la atención y es importante resaltar, y es el deber y el derecho del miembro de mesa. El miembro de mesa tiene un derecho de participación, pero tiene un deber de asistencia en la mesa, de ser miembro de mesa. ¿Eso es un ilícito electoral? Es un ilícito electoral no aceptar la convocatoria que le llegó como miembro de mesa. Todavía están, bueno, en este momento todavía pueden hacer el curso vía online para que obtengan su credencial. Sobre todo la importancia del miembro de mesa, que es el garante de que todo este proceso se haga, y es un rol sumamente importante en el país. Elemental, heroico. Elemental. En realidad los grandes héroes del proceso electoral son los testigos, los miembros de mesa y por supuesto todo el pueblo y la sociedad organizada afuera defendiendo ese día el voto, por supuesto. Claro que sí, nosotros como empezamos en esta tertulia hablando, nosotros los abogados estamos contentísimos de que primero somos 150 abogados dispuestos a ayudar a la ciudadanía, pero estamos haciendo también un trabajo de información. Yo estoy dictando ahorita talleres a nivel de los municipios, 30, 35 personas, porque esta es una información que lo tienen que conocer todos los ciudadanos, no nada más los miembros de mesa, no nada más los testigos. Tenemos que tener toda la información porque la información es poder. Y si usted ve en algún momento que se está cometiendo un ilícito o un delito, como es el voto asistido, como es el acompañamiento sin que la persona tenga algún tipo de dificultad, entonces usted puede llamarnos y nosotros estaremos prestos para hacer la denuncia. Sí, hay otra parte que también llama mucho, que inquieta a la colectividad, y es la equivocación en el voto. Tengo entendido, y es así legalmente, después de que la máquina emite el voto, ya no se puede hacer más nada. Sí. En caso de que la máquina esté emitiendo un voto que no es el que usted marcó, allí hay que las alarmas prenderse para que sea parada la máquina. Y eso sería un voto nulo.
que deberían llenarlo en las observaciones del acta. Hacer un acta interna para ese voto la misma acta con que se hace la constitución de la mesa. Ok, hagamos un poquito el recorrido de los hechos. Llegué, hundí mal la máquina, me emitió el voto, el nombre del que no es la persona que yo estoy eligiendo, entonces expreso mi voluntad viva voz, no es la persona a la que yo estoy votando, y ahí en la mesa se levanta un acta para anular el voto. ¿Es así? Sí, señor. Tiene que hablar con el presidente de la mesa. El presidente le dará las indicaciones a la secretaria para que ese voto se meta en la caja. Tiene que meterse en la urna electoral, pero se deja constancia de que es un voto nulo. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de la persona que estaba ejerciendo el voto. Inmediatamente tiene que venir el OSI, que es el operador de la máquina, a reestructurarla, a aprenderla, a pagarla, hacer lo que se tenga que hacer para que la máquina sea arreglada. Nosotros vamos a continuar en Lara con Venezuela, que es nuestro canal YouTube. Vamos a continuar siempre haciendo programas para orientar el detalle del proceso electoral, el detalle de los compromisos electorales y la asistencia en todo el proceso electoral. Yo quiero agradecerte, Ruth, sobre todo, y hacer extensiva a través de tu persona el compromiso libertario de tantos profesionales del derecho que sé que nos van a acompañar ese día y que seguramente te van a llamar, ¿verdad? Que también pueden asistir al comando de campaña, y vamos a colocarle las redes para que ustedes se puedan comunicar e incorporarse en esta gran cruzada histórica del país, porque vamos a ganar y vamos a cobrar políticamente para construir una nueva Venezuela. Gracias, Ruth, por haber estado con nosotros en Tertulias. A la orden. Estamos prestos. Invito otra vez a mis colegas para que se incorporen a esta red de justicia social. Diálogo, intercambio de ideas, información, comunicación. Dialoguemos, Voces de la Democracia, con el experimentado periodista José Ángel Ocanto, a través de Lara con Venezuela, tu ventana libertaria. Dialoguemos en el canal digital de los demócratas por YouTube. Lara con Venezuela, tu canal digital, una ventana de libertad. Noticiero Libertario. Vencemos la censura. El quehacer del candidato de la unidad y próximo presidente Edmundo González y nuestra líder María Corina Machado. Recorridos, encuentros, entrevistas guiadas por periodistas de elevada trayectoria, programas de opinión y producción de calidad. Noticiero Libertario. En el canal digital Lara con Venezuela, tu ventana libertaria por YouTube. Sin tapujos, programa de opinión del influencer criollo Carlos Alberto Azuaje, sin medias tintas, directo, frontal, sin temor a la verdad. Carlos Alberto Azuaje, sin tapujos, por el canal libertario Lara con Venezuela, el canal de los demócratas por YouTube. Bueno, continuamos en tertulias, en estas tertulias por Lara con Venezuela, el canal libertario, al aire, pendiente, alerta de todo el acontecer de esta campaña electoral. Hoy vamos a tertuliar con un gran amigo, líder social de este estado, Lara, como es Nelson Freite. Bienvenido, Nelson. Nelson es sociólogo y además de eso lleva la batuta, el testigo en la defensa de los derechos humanos, de nuestros derechos humanos en el estado Lara, y por supuesto tiene también una repercusión y un interés de trabajo a nivel nacional. Con Nelson vamos a desarrollar sobre todo dos grandes bloques de pensamiento. El primero, Nelson, que quiero que podamos
compartir con la audiencia de Lara, de Venezuela y de toda la gente que nos está sintonizando en el planeta, es la parte de esa moral que el venezolano se ha crecido, se ha levantado, que nos ha roto las cadenas del miedo, que estamos participando, tu visión como sociólogo de ese proceso de ruptura que nos da, que la única guía que nos da es que vamos a ganar, vamos a vencer y vamos a transformar el país. Bienvenido, Nelson, nuevamente. Saludos, Marta. Gracias por la invitación a este espacio. Como bien lo dices, efectivamente hay un anhelo de cambio bien profundo en la población venezolana. Ya lo percibimos durante el año 2023, que se expresó claramente el 22 de octubre con la primaria. Los niveles de participación de esa consulta fueron muy significativos y a partir de enero del 2024, pues el proceso de motivación para la participación electoral, las movilizaciones sociales y todo ese proceso de encontrarnos de la población en las calles, de expresar a través de grandes movilizaciones anhelos muy profundos, no solamente las típicas reivindicaciones y demandas sociales por salario, pensiones, sino algo que fue brotando y que hoy lo vemos todos claramente, el anhelo de libertad, las libertades democráticas que cruzan a todos los sectores sociales y el anhelo del reencuentro familiar. O sea, realmente cada familia venezolana tiene una necesidad muy profunda de reencontrarse, de que sus familiares regresen, de que haya libertades para que haya la posibilidad de venir al país. Esa unión, fíjate tú, esa bisagra que fue el 22 de octubre a nivel emocional del venezolano, ¿verdad? Nace o se consolida en todo caso un liderazgo nacional que más que político es espiritual. Yo hacía con unos amigos sociólogos la siguiente conversación, Nelson, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero Venezuela vivió o vive lo que se llama en medicina el nido vacío. El nido vacío de la mujer cuando pierde un hijo. Pero socialmente nosotros podemos comparar ese sentimiento de pérdida en la sociedad venezolana porque está vacía la madre Venezuela, quedó con el nido vacío, entonces ese dolor, esa pasión, esa necesidad de reencuentro de los hijos venezolanos, nosotros podemos socialmente hablar de un nido vacío, Nelson. Bueno, hay que verlo históricamente. Después de las migraciones de los años 40, que Venezuela fue pasando de tener una población rural a una población urbana, ya para los años 80 se revirtió totalmente la localización de la población, empezamos a crecer en grandes ciudades, pero la población venezolana no se fue del país. Nuestro porcentaje de población migró. Una explosión demográfica hacia ciertos territorios. Básicamente crecimos en Venezuela, claro, y fuimos receptores de poblaciones que vinieron de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En los 70 llegó gente de América Latina, del sur del continente con las dictaduras. Entonces nosotros hemos tenido una población con un gran arraigo residencial, incluso en el estado Lara. Para el 2001, el 81% de los nacidos en Lara vivían en Lara. Entonces, claro, una población que vive en familias extendidas. Con una raíz. Que vive, y hay un abuelo, hay unos abuelos, hay un tío, un primo, un sobrino, un compadre, y hay vecinos, y tú tienes durante décadas viviendo con un gran cohesión familiar, que se produzca la ruptura por una migración forzada, porque la gente se va, porque no tiene condiciones para vivir aquí, porque necesita ingresos. Como un destierro obligado, doloroso. Eso es una herida abierta. Doloroso. Eso es un dolor, estamos en duelo, y está eso que tú dices del nido. El luto. Y es un luto, en una de tantas asambleas que uno asiste a compartir este sentimiento de democracia, de necesidad democrática. Me llamó mucho la atención una líder comunitaria femenina que le cuestionaba a otra lo siguiente. Una de ellas decía, bueno, pero es que los soldados de franela, la energía de la juventud, a lo mejor está disminuida, ha bajado.
Y la otra decía, pero es que tenemos una energía que nunca en la historia había existido en Venezuela. Y es la energía de la pasión de la madre. La pasión de la madre supera, Nelson, cualquier tipo de emotividad, de fuerza, de juventud, es la madre. Es la madre, es la pasión de una mamá, de una abuela, de la familia que resume la pasión de la madre, que no se va a dejar vencer, que no hay manera de que tú limites, ataques, anules, metas en la prisión a ese sentimiento maternal que de paso encarna la líder nacional, que es María Corina, que es una mujer, pues. ¿Cómo lo observas tú? Sí, hay tres vertientes, digamos, culturales, antropológicas, históricas en lo que tú señalas. La primera es este componente de familia del cual hablamos, que es un dolor porque efectivamente celebrar, por ejemplo, el nacimiento de un nieto para una abuela que está sintiendo que no lo ha visto, no lo ha cargado, no tiene contacto y que a lo mejor no va a tener contacto con él, sobre todo en los hogares populares, donde la gente no tiene la expectativa de que pueda viajar. Entonces ahí hay una herida abierta. El otro elemento que es muy importante es que para los venezolanos la épica, nosotros hemos sido educados en grandes esfuerzos que se traducen en objetivos nacionales. La maestra de tercer grado nos enseñó a través de aquella historia de Venezuela heroica que efectivamente los venezolanos salimos a regar América de libertades. O sea, ahí nosotros tenemos, digamos, mitos fundacionales de la República, de nuestra nación, de liberación, de que nosotros de somos libertades, claro. Capaces de grandes esfuerzos, de grandes épicas y campañas admirables. Eso es una educación, digamos, desde la escuela primaria, y que cuando nos proponemos compartir esfuerzos para objetivos de gran alcance, lo logramos. Entonces, claro, está en el sentimiento nacional, en el sentimiento de Bolívar, en la formación histórica nuestra, y que ahora tiene el componente femenino. Es que aquí y que nuestras generaciones nos formamos con las famosas sociedades bolivarianas, ¿te acuerdas? En los liceos, en los colegios, estaba la sociedad bolivariana. Todas las generaciones venezolanas han tenido inspiración en Bolívar, en su gesta, en su trabajo, en su esfuerzo y en lo que hicimos como nación, pues. Entonces, claro, hay una particularidad en este tiempo histórico que es el papel de la mujer. El liderazgo femenino actual venezolano tiene un componente, digamos, de un esfuerzo nucleador que hace posible convergencias, que hace posible creaciones de grandes redes sociales. La mujer tiene unas capacidades para hilvanar procesos porque eso es capaz de crear equipos, es capaz de buscar el término medio, siempre se coloca en el lugar de los otros y puede trazar estrategias compartidas. Entonces, este liderazgo que estamos viendo, que se consolidó y que se legitimó el 22 de octubre, es un liderazgo que tiene una fuerza particular. Maternal. Claro, nosotros estamos saliendo, además de un liderazgo militar, autoritario, muy machista, muy impositivo, que ha producido un dolor enorme en la población, y ahora entonces se expresa otro tipo de liderazgo. Pero el sentimiento de una madre que nos ponga disciplina. Nosotros vamos a seguir conversando con Nelson Freite este interesante tema que seguramente, y es un tema de todos los días de los venezolanos. Regresamos en un momento. Mujeres capaces, guerreras, inspiradoras, mujeres de lucha, las guerreras que no se rinden, con la producción de la periodista Rita Martínez en Lara con Venezuela, tu ventana libertaria. Mujeres de lucha por el canal de los demócratas en YouTube, Lara con Venezuela.
tenemos miedo, vamos contigo hasta el final. Correcto. Y si después de muerta, allá arriba puedo votar por pie, ya voto por pie. Estamos viendo un régimen que cree que con represión, con amenaza, con obstáculos, nos pueden detener. Y lo que vimos ayer es cómo con organización, con convicción, con inteligencia y con coraje, todos los obstáculos se superan. Este es un momento de tener mucha confianza, pero no de descuidarnos. Foco en la meta. Ellos vienen con cuentos, con amenazas para ponernos a dudar, para desviarnos de lo que tenemos que hacer y nosotros concentrados en lo nuestro. No te des intimidad, María, no te des intimidad por todo lo que uno ve, que te quieren chantajear para que te cambien, para que no entres ahí, para que nada. Yo, usted filme ahí, filme. Nadie le vamos a temer, porque un pueblo unido, nadie lo detiene, nadie lo amedrenta, nadie le mete miedo, y aquí estamos. Mano ganada no se tranca, mano ganada no se tranca, no nos van a sacar de esta ruta. Ahora nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Eso que tú preguntas, eso es problema de ellos. Vayan a ver cómo resuelven, porque el mundo entero, hasta sus amigos, le están diciendo tienen que cumplir el acuerdo de Barbados. Nosotros hemos cumplido y seguimos cumpliendo. Organización, organización y más organización. De buena fuente, información 100% confiable bajo la conducción del notable periodista Alfredo Álvarez. Las entrevistas con los personajes del acontecer político de nuestros días que nos brindarán buena información. De buena fuente, información 100% confiable a través de Lara con Venezuela, tu ventana libertaria, el canal digital de los demócratas por YouTube. Bueno, continuamos en tertulias con Nelson Freite y habíamos quedado en el bloque anterior, había quedado en el aire esa idea de lo que significa, Nelson, la pasión femenina. En el intermedio, este señor me dice que yo estoy disfrutando el protagonismo femenino de la mujer en la historia venezolana, pero yo le decía a Nelson que yo no soy feminista, por el contrario, pienso que la paridad de género es elemental. Pero bueno, hay una realidad política, Nelson, que es la rebelión de la pacífica y cívica de las madres este 28 de julio. Tú sabes que ese sentimiento es universal porque esa capacidad de dar vida, de proteger, esa ética del servicio, del cuidado, lo tiene la mujer. Y lo tiene la mujer y se expresa en las organizaciones comunales, se expresa en la familia, por supuesto, y se expresa en las empresas, y tiene el sentido de la responsabilidad, porque cuando tú das vida, cuando cuidas, cuando proteges hasta el final. O sea, toda la vida y todos los seres que están bajo tu responsabilidad reciben esa responsabilidad del afecto, porque además el liderazgo de la mujer tiene una subjetividad, tiene un grado de sensibilidad. La mujer en los asuntos públicos aporta una sensibilidad. ¿Cómo se expresa la sensibilidad? En la capacidad de escuchar, de colocarse en el lugar de otro, de buscar acuerdos, de buscar el consenso, de no excluir, de no agredir, de no imponer. Y entonces ese liderazgo,
culturalmente, históricamente, lo necesita la sociedad venezolana. Y por eso es que ese liderazgo fue escogido el 22 de octubre, entre otras razones. Estoy hablando de razones culturales, de razones históricas, porque ya veníamos desde los años 40, una sociedad que le dio el derecho al voto de las mujeres en la constituyente del 47. Aquí en el estado de Aracasta, Casta J. Riera fue una mujer de avanzada que desde un instituto secretarial hizo un ateneo, hizo una primaria obrera, fomentó a talentos como Rafael Cadenas, que le publicó su primer libro de poesía, a Salvador Garmendia, que le publicó su primer novelín, a Manuel Caballero, los estimuló para que se fueran a Caracas a seguirse desarrollando, y Casta J. Rivera llenó una época, hizo 20 años de programas de radio, Panorama Cultural Venezolano. Bueno, nosotros tenemos una historia de mujeres que han luchado en la vida pública. Estamos allí, pues, ¿no? Pero fíjate tú, en algún momento escuché a este psiquiatra político, no recuerdo el nombre, pero leí uno de sus artículos que decía, mira, en Venezuela es muy posible que gobierne una mujer que tenga estas características. Primero, que tenga la popularidad, el arraigo del pueblo como lo tiene Lila Morillo, como lo tuvo Lila Morillo en alguna época. Este es un país que culturalmente le encanta la belleza, entonces la mujer que tenga una belleza como la Irene o la de Marisa Sayalero, todas estas cualidades combinadas en un solo personaje, la que tenga la gallardía y la disciplina y la entereza como de repente la tiene Cecilia Sosa, porque necesitamos una madre justiciera, un país de justicia. Entonces, la mujer que logre de alguna manera reunir estos perfiles, estas emociones, puede gobernar el país. Eso lo leí hace como 10 años, más o menos, y yo dije, bueno, fíjate tú, acertó este psiquiatra de la parte política, porque yo creo que sí, el liderazgo de María Corina reúne todos esos elementos, pero hay un elemento más que tú como sociólogo a mí me gustaría analizar, que es el elemento de la espiritualidad. Nelson, yo creo que no es casual y parte el proceso de liderazgo político, que no es liderazgo político partidista, ni siquiera un liderazgo social, es un liderazgo espiritual. ¿Cómo lo analizas? Pero si entendemos la espiritualidad como la capacidad del ser humano de tener un encuentro consigo mismo y con la trascendencia, y espiritualidad desde el punto de vista de la religiosidad, que el sentido de religar, volver a ligar, de unir, la mujer tiene una densidad, como lo dicen los jesuitas, en el sentido de profundidad en sus sentimientos, de compromiso con los sentimientos, que bueno, que es demostrado desde sus roles de madre, desde sus roles como compañera, en su fidelidad con los sentimientos, con los afectos. Y bueno, eso cuando se expresa en la vida pública, cuando se expresa en los asuntos públicos, se traduce en gestiones públicas responsables, en transparencia en su gestión, en compromiso con la palabra. Me importa mucho lo que digo porque soy lo que digo. Así como dicen los campesinos en el campo, su palabra vaya adelante, si usted lo dice, así será. Entonces, esa coherencia lo está necesitando una sociedad que viene de la mentira instalada como política pública. Nosotros venimos de ese tiempo en el que la palabra se devaluó, una Venezuela de la gran corrupción, una Venezuela de la mentira, de la imposición, de la violación de los derechos humanos. Entonces estamos buscando un liderazgo responsable, un liderazgo transparente, un liderazgo que se comprometa y que sea creíble, porque se ganó la confianza y la confianza la sostiene día a día en su gestión en este caso, de gobierno. Entonces, para nosotros que venimos del mundo de las organizaciones no gubernamentales, del mundo académico, de las universidades, de la defensa de los derechos humanos, esto es vital, porque no puede haber coherencia entre la promoción y defensa de los derechos humanos cuando no está instalada la confianza, la verdad, la justicia, y la mujer puede encarnar, y de hecho las ONG de derechos humanos fundamentalmente son dirigidas por mujeres. Y eso
para quienes somos hombres en ese mundo no es ningún problema, porque nos entendemos perfectamente, no dividimos al mundo entre hombres y mujeres, sino en capacidades, en talento, en responsabilidad, en valores, y bueno, y en las mujeres vemos y lo reconocemos una capacidad de compromiso, de transparencia y de responsabilidad muy importante, que es lo que está necesitando este tránsito de una Venezuela. No, y en esta emergencia de reconstruir y de edificar a Venezuela, Nelson. Nelson Freite, tú has sido un paladín importante de la defensa de los derechos humanos, que ha sido prácticamente el escenario más dramático, ¿verdad?, del que hemos sido víctimas los venezolanos, Nelson. El último informe ahorita con respecto a la violación de derechos humanos, cuéntanos. Sí, hay dos componentes. El componente de la emergencia humanitaria compleja en la que estamos desde el año 2015, que además es una categoría de las Naciones Unidas, de aquella sociedad que ha perdido los medios para garantizarle la vida y la salud a su población, que tiene colapsados los sistemas de salud, los sistemas de los servicios públicos, de provisión de agua, de electricidad, toda esta hecatombe, este desmantelamiento institucional de la sociedad que no le garantiza la vida y que vemos, pues, los adultos mayores, los niños y bueno, toda esta diáspora dolorosa que hemos vivido. Pero por otro lado están los derechos civiles y políticos, las persecuciones, las detenciones. El alto comisionado de las Naciones Unidas hace 2 días acaba de hacer una actualización de sus informes sobre Venezuela. ¿Y qué dice? Dice que en Venezuela, en este contexto electoral, toda sociedad que va para elecciones debería ampliar las libertades, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de manifestación pública, para que se pueda ir a una campaña electoral en el que se escuchen las ofertas de los distintos candidatos y la población pueda ejercer su derecho al voto en libertad. Pero resulta que en Venezuela, desde enero del 2024, lo que vemos es persecución, detenciones como Rocío San Miquel el 9 de febrero, detenciones como los líderes de 20 Venezuela, e incluso la persona que manejaba el camión en el Tocuyo, donde se acaba de hacer un acto. Bueno, son cosas insólitas de una restricción del espacio público y una violación de las libertades fundamentales, que es la negación del clima que tiene que haber. Claro, ellos tienen la intencionalidad de levantar algunos conatos para asustar nuevamente al pueblo venezolano. Acuérdate que hemos vivido episodios muy dolorosos y de terror. Venezuela sufrió una fractura, porque mostrar de esa manera ese atropello, esa circunstancia nos dejó espantados. Venezuela recuperó nuevamente la emocionalidad para la lucha libertaria, pero cualquier conato, Nelson, que quieren ellos alimentar de persecución o de violencia, no va a hacer que nosotros nos salgamos de la vía pacífica electoral y logremos ese triunfo el 28 de julio. Es que nosotros estamos luchando por el derecho al sufragio universal, directo y secreto desde los años 30. Apenas murió Juan Vicente Gómez. O sea, la vocación democrática del pueblo venezolano es profunda, de distintas generaciones que han pasado el testigo de una vocación democrática. Entonces, lo que hoy nos encontramos es que a pesar de las represiones masivas en estas oleadas en el 2014, 2017, 2019, la población ha ido levantando el espíritu. Claro, hubo un pasmo lógico, social de... Sí, y bueno, ya desde el 2023 nos hemos recuperado, hemos ido superando el miedo. La elección primaria moralizó a la población, salió la gente hasta por debajo de las piedras y vimos, pues, digamos, un electorado y una población que quería cambio, y hoy estamos en presencia de uno de los movimientos
de mayor envergadura en América Latina en cuanto a un proceso electoral que esta población va a lograr que se haga y las organizaciones de derechos humanos, la organización electoral va a hacer todo el esfuerzo de garantizar que se haga este proceso electoral y que se permita el derecho al voto, que es lo que realmente la población quiere ejercer. Y así va a suceder. Siempre va a ser muy... conversar con Nelson en la parte sociológica y estos análisis nos queda siempre el tiempo muy corto, Nelson. Ya nosotros tenemos que despedir tertulias, pero vamos a tener nuevos encuentros. Y la última pregunta, por hoy. Vamos a romper las cadenas del 28 de julio, Nelson. Mira, todo hace pensar que hay una convicción, y los sondeos de opinión lo revelan, que hay una mayoría democrática consistente y evidente. En segundo lugar, la gente sabe que estas no son elecciones transparentes, la gente sabe que se le ha negado el derecho al voto a los venezolanos en el exterior, la gente sabe que ha habido un reordenamiento de los centros de votación y de que hay una intención de hacer fraude. Pero también la organización electoral que se está armando, consolidando, es una organización inédita, es una organización con una altísima moral, es una participación de la población en distintas instancias para cuidar los centros de votación, para cuidar las mesas de votación y para garantizar que esos resultados reflejen la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. Claro que sí que vamos a romper las cadenas el 28 de julio. Amigo Freites, nosotros nos despedimos hasta una nueva tertulia para seguir edificando, pensando, soñando en cómo es que vamos a reconstruir esta república. Tertulias con Marta, un espacio de encuentro edificando una nueva Venezuela con la incisiva periodista Marta Rodil. Tertulias con Marta a través de Lara con Venezuela, Tu Ventana Libertaria, el canal digital de los demócratas por YouTube.